Nos acompaña el empresario, director del MBA de la Universidad del Pacífico y escritor Ben Schneider. Ben acaba de publicar un nuevo libro, se llama La empresa y la gerencia post-crisis, de una época de cambios a un cambio de época. Tengo que decir que el último libro, este último libro de Ben, tiene dos partes, o más bien me da para dos entrevistas. Una para explicar y contextualizar las últimas crisis económicas que vive el mundo y las posibilidades que éstas ofrecen a los buenos gerentes y el rol que cumplen los empresarios cuando hay crisis. Y la otra parte, o la otra entrevista que voy a tener que hacerle a Ben, es sobre cómo debe reaccionar un gerente de una empresa grande o chiquita o mediana en las épocas de crisis. Mi deformación periodística me lleva esta noche a priorizar la explicación del mundo en crisis, pero la otra, la que le servirá tanto a los gerentes que nos siguen, queda pendiente y lo voy a comprometer en el aire. Hola, Ben, bienvenido. Gracias, Cecilia, por la invitación. Gracias por estar aquí. Un placer. Vamos a partir esta entrevista en dos, porque me parece que es la forma de abordar este esfuerzo, este tercer esfuerzo tuyo editorial. Tú has dicho en tu libro que las empresas de este mundo global tienen un poder que trasciende a los estados, ¿no es cierto? Sin embargo, hay crisis. Hay crisis en el mundo y yo te quiero empezar preguntando, ¿qué está en crisis? ¿El sistema capitalista o las políticas como la del estado de bienestar? ¿Qué es lo que está en crisis? Bueno, gracias, Cecilia. El tema que trato de mostrar es que en los últimos 10 años se han dado, creo que, dos elementos muy importantes. Uno, que duda cabe, la crisis de 2008, ¿no? Curiosamente, en la década que más se habló de responsabilidad social empresarial, se monta esta crisis monumental, ¿no es cierto?, de la cual todavía no nos recuperamos. Y así como fue difícil predecirla, también será difícil entender su desenlace. Tan pronto como hace un par de semanas que el señor Bernanke empieza a anunciar la posible salida de la crisis de los Estados Unidos, todo el planeta se ha remecido por el hecho de que se empieza a entender que se empieza a retirar, ¿no es cierto?, liquidez, ¿no?, que ha sido inundada. Esta primera gran crisis de la globalización, ¿no es cierto?, también marca una situación del poder de las empresas a nivel global y su influencia, como tú indicas, contra los estados, o sea, en comparación a los estados, casi como si no hubiesen sido conscientes del poder que tenía. Al final del siglo pasado, me explico, 60.000 transnacionales que tenían un tejido de 500.000 de filiales en el mundo ya representaban más de un tercio de las exportaciones del mundo, más o menos 30.000 millones, o sea, 30 trillones, ¿no?, contra activos de 80 trillones en la acepción americana y un PBI mundial de 67 trillones. O sea, los activos ya superaban el PBI mundial. 5 de las empresas más grandes de esta lista a finales del siglo pasado duplicaban el Producto Bruto de los 100 países más pobres de la Tierra. Si nos vamos al 2012, ya post-crisis, después de la crisis de 2008, la empresa Apple se convierte en la más valiosa por valor de mercado con 620.000 millones de dólares, equivalente a la economía número 20 del mundo, detrás de Suiza, con un Producto Bruto de 660.000 millones de dólares. Apple sola tiene un valor que supera a el Producto Bruto de 85 países más pobres de la Tierra. Entonces, qué duda cabe de que la expansión, ¿no es cierto?, de la acción empresarial tiene una relevancia que supera mucho a los estados, al valor de los estados como Producto Bruto, ¿no es cierto? Pero a la vez, Cecilia, ese poder también ha generado mucho bienestar. Aquellas economías que apostaron por políticas sensatas, macroeconómicas serias, de regulación de mercados, políticas pro mercado, tratados de libre comercio, captaron muchísima inversión. En los últimos 20 años, casi 1.000 millones de habitantes del planeta dejaron la condición de pobreza.
73 en América Latina en la última década y 7,5 millones de nuestro querido país, casi un cuarto de la población. Junto con ello se generó, y probablemente debe ser el hecho más relevante de la última década, la mayor generación de clases medias en los mercados emergentes. En los últimos 20 años, los números de consumidores se han duplicado en los mercados emergentes, llegando a ser 2.400 millones de personas. Por primera vez en la historia de la humanidad, el número de habitantes que consumen supera a aquellos que solo subsisten con lo mínimo. Y el Instituto McKinsey apuesta que para el año 2025 esta cantidad de consumidores se volverá a duplicar, generando negocios en los mercados emergentes por más de 30.000 millones de dólares. Entonces, ahí tenemos una fuerza y poder empresarial que cuando como institución la empresa se maneja seriamente, profesionalmente, comprometidamente, es una actividad muy noble y no existe institución social más poderosa para transformar a individuos, verlos desarrollar, ¿no es cierto?, y estar felices de sus logros a la vez de generar y gestar el bien común, ¿no? Claro, ahora tú dices, lo cierto es que la crisis ha sido la demostración de un sistema que se torna sumamente frágil cuando los roles se tergiversan. Y ahí está la enseñanza, me parece. Cuando los bancos no asignan adecuadamente los créditos, cuando los reguladores no hacen su trabajo, cuando las agencias que miden los riesgos miran para otro lado o cuando los auditores no son lo meticulosos que deben ser. Es corrupción fundamentalmente, corrupción, negligencia, ineficiencia, la que gesta una crisis que implica, vincula al sector público con el sector privado. Así es, ese poder de generar un círculo virtuoso que he dado a la luz de los datos y cifras que te he entregado, también tiene la otra cara, ¿no es cierto? Y entonces, por eso planteo que entre una época de cambios deberíamos marcar esta crisis del 2008 como un antes y un después, para que sea un cambio de época, donde se tenga que fortalecer, ¿no es cierto?, los elementos que te llevan al círculo virtuoso, y los resalto en el libro, ¿no?, pero advertir que esto no puede pasar de vuelta. Mira el impacto que ha tenido. Ciertamente, el agente económico, un banco, o sea, tiene que asignar el riesgo, su crédito según medición de riesgo, pero si unos mecanismos le permiten empaquetar una cantidad, ¿no es cierto?, de instrumentos derivados dentro de un sistema bancario mundial que se ha caracterizado por una tremenda opacidad, ¿no?, el resultado es un poco lo que vemos. Pero no solamente es un problema de las empresas o de los reguladores de instituciones, también los consumidores. Somos de alguna manera cómplices de esto, porque las actitudes irresponsables de consumo, de endeudamiento, sin reconocer que luego hay que pagar la cuenta, ¿no?, también alimentaron, digamos, fue la gasolina que alimentó el fuego, ¿no? Por eso, de alguna manera, hay una corriente en los Estados Unidos donde las universidades que más salieron golpeadas fueron justamente las más prestigiosas, ¿no? Yo desde la Universidad del Pacífico te puedo decir que los planes de liderazgo y de ética, ¿no?, vienen embebidos en las currículas de las carreras desde mucho antes de la crisis, ¿no? Pero el profesor Joel Podolny, que es un alto catedrático de Harvard y de Stanford y que hoy preside la Universidad Corporativa de Apple en Copperrigo, California, hizo un artículo en el Harvard Business Review que dice: la responsabilidad empieza y termina en las escuelas de negocios, ¿no? Y se molesta, ¿no es cierto?, y se arrepiente de no haber sido más incisivo en la importancia de los cursos de liderazgo y de ética. Casi como que, claro, eso no es parte de la actividad central del management, ¿no? Y lamentablemente es todo lo contrario. El capitalismo del accionista, que postulaba en el siglo pasado que la principal razón de la empresa es generar utilidades a los accionistas, no inspira, Cecilia, en el siglo XXI. Obviamente, detrás de un accionar responsable,
de largo plazo, con compromiso, ¿no es cierto?, termina uno teniendo réditos que duda cabe, ¿no es cierto? Pero esa no puede ser la única motivación. Es más, si efectivamente el capital humano es el factor decisivo en el siglo XXI, ¿cómo lo inspiras? La gente quiere ser parte de algo más, solamente con un buen bono